Entonces, buenas tardes, nuevamente los saludos, ¿cierto? Em, ya estamos grabando, ¿cierto? Ya estamos compartiendo y lo reitero para que quede, ¿cierto? Registrado, este martes 17 nos encontramos en nuestra prueba número 3, ¿ya? Y con fecha 15 de diciembre estaríamos con nuestra evaluación número 4. ¿Ya? Ahí estaríamos en nuestra cuarta y última evaluación. ¿Ya? Recuerden que hoy día se van a habilitar nuevamente las pruebas pendientes número 1 y número 2 de este semestre para que ustedes puedan ingresar. Vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando la semana pasada. La presentación de hoy día es un poco más cortita, ya porque me concentré en ir temas bien lentos. Hoy día yo quiero que conversemos sobre hidrodinámica, pero algo que se llama ecuación de continuidad. Y usted me va a decir, pucha, profe, ¿qué significa esto? Vamos a hablar de algunos elementos que comienzan a aparecer que tienen relación con lo que hemos trabajado ya en clases previas. Nosotros ya trabajamos durante esta unidad lo que es el concepto de, ¿cómo les pudiera decir yo? Trabajamos hidroestática. ¿Ya? Hablamos de fluido, de densidad, de presión atmosférica, presión, ¿cierto? Presión hídrica o hidrodinámica, ¿cierto? Como ustedes la quieran llamar. Hablamos de densidad, hablamos de peso específico, hablamos de volumen. Entonces tenemos hartos elementos que ya hemos mencionado y que ahora los vamos a retomar. Entonces va a ser súper importante que ustedes, yo les voy a compartir con su compañera esta presentación para que la puedan tener anotadita, está quedando grabada igual, de igual manera, pero la idea es que podamos ir incorporando esos conceptos previos, todas las nociones previas en esta nueva actividad. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy día es que podamos conocer la ecuación de continuidad y relacionarla con otros elementos. Vamos a hacer esto. Vamos a ir avanzando. La semana pasada nosotros hablamos de lo que era flujo. Ya, de lo que era flujo, ¿cierto? Y dijimos que estudiar flujo era muy difícil porque requería que pudiéramos entender ciertas situaciones. ¿Ya? Y también dijimos, pucha, entonces, ¿cómo se puede hacer para poder trabajarlo? ¿En qué consistía? Nosotros hablábamos de flujo ideal. Y el flujo ideal tenía algunas características que a mí me ayudaban para poder interpretar o entender cómo funcionaba esto. Ya era como una forma de acomodar la información para que esto pudiéramos ocuparlo y nos pudiera servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a recordar. Una línea de flujo, nosotros habíamos dicho que era la trayectoria que seguía una partícula, como la línea por la que se iba moviendo para un fluido en condiciones donde el flujo era estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? Que estaba como de manera uniforme en un cierto lugar, ¿cierto? Tenía una cierta forma de seguir. Aquí está bien definido abajo. Un flujo estacionario se caracteriza porque todas las líneas de flujo están bien definidas y separadas una de otra. O sea, no hay como intercambio, sino que son todas tienen una dirección específica. Pero estas líneas de flujo son líneas imaginarias, ya no es que yo efectivamente las vea, sino que yo digo, las interpreto, ¿cierto? Y digo, ok, va a pasar esto o esto otro. Miremos acá el dibujito. Acá yo tengo una partícula que está siguiendo una de estas líneas de flujo. Entonces, estas flechitas representan las líneas de flujo. Su velocidad es tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que la toca en un único punto, a esa flechita. Vamos a ver que el qué tan separadas o juntas va a depender de la rapidez con la que van viajando. Y ustedes van a lograr hoy día ver un elemento que es súper común que nosotros lo analicemos o que lo vemos muy cotidiano, pero que jamás le prestamos atención, que es el caudal.
Ya, miren, vamos avanzando. Dijimos que un fluido ideal era como esta forma en que nosotros le podíamos dar estas 4 cualidades, que era no viscoso, era estacionario, era de igual densidad, ¿cierto? Y me falta una. Y de esta manera, ellos se van a ir moviendo en el interior de un fluido, de una tubería. Si en la tubería no hay agujeros, o sea, pensemos en una manguera que no tiene fisuras, ¿cierto? La cantidad de fluido que ingresa por un lado es la misma cantidad de fluido que sale por el otro lado, porque no hay fugas, no hay un espacio donde se pueda abrir. Si ustedes se fijan, los jardineros, cuando los que trabajan en la municipalidad, yo por lo menos los veo aquí cerca de mi casa, la mayoría de ellos tienen mangueras y les hacen algunos hoyitos, algunas perforaciones cada cierto tiempo o cada cierta distancia. De tal manera que cuando el agua va corriendo, por esos espacios también se filtra agua. Y así la persona coloca la manguera y riega en varias partes simultáneamente sin tener que estar él sosteniendo la manguera y irla moviendo. Es como una forma más inteligente de ir regando, porque ya el esfuerzo no lo haces tú, sino que dejas la manguera en el suelo, haces fisura en varias partes y por supuesto que se va mojando o se va corriendo. ¿Ya? En otras palabras, la cantidad de fluido que entra es igual a la que sale si es que no hay ninguna fuga entre medio. Ya pensemos en una tubería de la casa, por eso es que, por ejemplo, cuando en la casa empiezan a haber ciertos signos de que pasa algo, uno dice, hay una fuga, hay una fuga. Entonces uno se da cuenta porque, no sé, pues voy a inventar, se filtra por un costado, una cosa así. ¿Ya? Entonces, eso es como súper importante que nosotros tengamos como bien claro esos detalles. Vamos avanzando. Por otra parte, como esta es la que me faltaba, el fluido es incompresible, que no se puede apretar, ¿cierto? Que no tiene esa cualidad. Como el fluido es incompresible, su densidad es la misma en todos los puntos. Por lo tanto, el volumen puede trasladarse de un lugar a otro dentro de la tubería manteniéndose constante, aunque la tubería vaya cambiando de forma. Ya, aunque de repente sea más gruesa, más alargada, que dé algunas curvas, no importa porque la masa de volumen que va a ir ingresando, la porción de fluido que va a ir pasando, va a ir amoldándose a la forma sin comprimirse, entonces la densidad va a ser la misma en cualquier punto, no importa dónde yo esté mirando. ¿Qué va a pasar cuando esto yo lo observo en un tiempo? Tenemos este dibujo. Aquí hay una tubería. Hay una cantidad de fluido que va a ingresar y que va a ser equivalente a la que va a salir. Si ustedes se fijan, la tubería es más angosta al comienzo y es más ancha al final. Pero como ya dijimos que esta tubería no tiene fuga, ¿cierto? No hay ninguna fisura, nada que haga que se pueda soltar o moverse o cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Que no hay problema. La cantidad que entra es la misma que la que sale. El fluido se desplaza por la parte más bajita, ¿cierto? Cambiando su sección transversal se hace cada vez más grande. Entonces, el fluido que ingresa por esta primera área es la misma que sale por esta segunda área, que es más grande. Por lo tanto, vamos a tener esta situación. Acá yo hablé del volumen de entrada. La fórmula de volumen para cualquier objeto es la relación del área, ¿cierto? Y en este caso, nosotros vamos a tomar esta variable como involucrada, que es la rapidez, ¿ya? El área por el que está cursando por la rapidez de inicio va a dar el volumen de entrada. Y finalmente a la salida, ¿cierto? Tenemos un área distinta porque si miramos el dibujito, este es más ancho. Entonces aquí hay un área distinta de este lado. Va a haber una velocidad de salida distinta a la de la velocidad de entrada porque el área hace que haya una situación diferente. Lo único que van a compartir es que como volumen de masa, la entrada es igual a la salida.
pero como las áreas son distintas, las rapideces con que entra y sale el fluido por esta tubería también va a ser diferente. Ya tiene que mantener la proporción. Entonces vamos a decir que el volumen a la entrada va a ser igual al volumen a la salida. ¿Por qué? Porque estamos observando esta situación como si el fluido fuera un fluido ideal. O sea, es incompresible, no es viscoso, ¿cierto? Es estacionario y tiene la misma densidad. Entonces, como se cumplen estos elementos, yo digo, es un fluido ideal, vamos a dejar fuera todos los otros factores que podrían interrumpirme y analicemos qué pasaría si. Y el qué pasaría si es lo que estamos mirando. Perdón, que se me queda pegado. La ecuación anterior, la que yo tengo aquí, esta presentación, hace que esta ecuación exprese cuantitativamente. O sea, yo voy a poder decir una cantidad. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que sale? Perdón. Lo que ya habíamos comentado sobre las líneas de flujo. Hay una relación entre el área por el que circula y la rapidez con la que sale. A mayor área, menor es la rapidez. ¿Por qué? Porque esta situación tiene que mantenerse constante. Miremos acá, recuerden que aquí hay un volumen de entrada que es el mismo. Entonces, supongamos que aquí hay un área de 5. Vamos a inventar, vamos a hacer ficción. Aquí hay 5, ¿cierto? Y dijimos que este 5 entra como una rapidez de 8, ¿cierto? Yo estoy diciendo que el volumen es igual en cada tramo, entonces a la salida tiene que haber 40 al igual que a la entrada. Pero si el área en este caso fuera de 2, por ejemplo, ¿cierto? Ya no tengo un área de 5 centímetros o metros cuadrados, sino que tengo un área de 2. Por lo tanto, la rapidez que yo necesito calcular tiene que ser una cifra que me permita que todo este sistema entre 40 y salga 40. Entonces, ¿cuál debiese ser el valor de la rapidez en este caso para que este sistema se mantuviera constante como lo estamos afirmando? ¿Alguien me puede colaborar? People. 2 por 20. Correcto, 20, ¿cierto? Entonces yo digo, se mantiene constante, 40 a la salida, 40 a la entrada. Y tiene relación con lo que acabamos de decir. Aquí el área era de 5 y aquí el área fue de 2. Entonces, donde hubo mayor área, la rapidez fue menor. Y donde hubo menor área, la rapidez fue mayor, porque el sistema tiene que mantenerse de esta manera. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Ya, obviamente mis numeritos no son los mejores, pero era para poder contextualizar lo que estábamos diciendo aquí. Mientras mayor sea el área, menor va a ser la rapidez por esa sección para que en la otra parte pueda existir la relación coherente. Ya dice, si fueran en líneas, a mayor área, más separadas se verán las líneas. Entonces, podemos hacer esta asociación, que si el área era mayor, la rapidez era menor. Como iban más lento, las líneas de flujo imaginarias van a ser más separadas. Pero si lo miramos por la otra vereda, a menor área, el fluido se va a mover con mayor rapidez. Por lo tanto, las líneas de flujo van a estar más juntitas. Esto que estoy diciendo en palabras es por ejemplo, una pregunta de prueba. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, a mayor área de circulación, menor rapidez, más separadas las líneas. Estaría correcto. ¿Se entiende a lo que voy? Que es ir entendiendo que nosotros estamos analizando una situación y le estamos dando una cualidad que sabemos que en la realidad verdadera, en la verdadera realidad probablemente no pasa porque hay otros factores involucrados. Pero para poder analizarlo, para poder estudiarlo, para poder comprenderlo, los vamos a mirar como si fueran un fluido ideal, de tal manera que yo pueda
ir haciendo este tipo de análisis. Sigamos avanzando. Esta ecuación anterior que está aquí, A1 por B1, volumen de entrada equivalente al volumen de salida, es la ecuación de continuidad. Y es una forma particular de hablar de conservación de masa, ya porque el volumen, la masa de fluido que circula tiene que ser la misma. Lo que va a cambiar es la forma en que ingresa por la tubería y la forma en que sale por la tubería por las condiciones que ésta tiene, pero como ella va a tener la misma cantidad. El producto entre la rapidez y el área que se esté contemplando a lo largo de la tubería se mide en metros cúbicos por segundo. Y recibe el nombre de flujo de volumen o caudal o gasto. Cuando nosotros, por ejemplo, antiguamente, las mangueras, ¿no ven que ahora las mangueras vienen como con unos pitutos en la orilla, en la boquita de la salida, donde uno le puede dar forma shower, una línea, como si fuera una especie de neblina, le puede dar distintas maneras a la forma en que sale el agua. Antiguamente no tenía eso, la manguera era un plástico solo, entonces uno se mojaba, se tiraba el agua y salía el chorro constante. Y de la misma manera, si uno daba la llave, le daba más presión, salía como más fuerte, etcétera. Como uno lo apreciaba cuando niño, ¿verdad? Pero ahora estas llaves estas mangueritas vienen con estas como pitutitos que le permiten ir cambiando la forma. Y nosotros vamos a mirar que el flujo se va a ver diferente, pero la cantidad de agua que está entrando es la misma. Lo que va a ir variando es la forma como sale, ¿ya? Porque tiene la relación con el área por donde está saliendo y la rapidez a la cual está saliendo. Entonces vamos a tener que Q mayúscula va a significar flujo de volumen, o también puede significar caudal volumétrico, o puede llamarse gasto, ya que son sinónimos y son iguales. ¿Ya? Perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ir mirando. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores y en los párrafos anteriores que hay algunas condiciones que nosotros tenemos que ocupar para que un flujo real, la verdadera realidad, podamos interpretarla para que se vea como un flujo ideal y sobre ese podemos hacer observaciones. Y podemos así como decir, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto otro. Aunque el flujo teórico o ideal, ya porque esto es lo que yo me gustaría que pasara bajo estas condiciones para poder hacer los estudios, no muestra la verdadera realidad. Sí, analizarlo me da resultados que son semejantes o que se aproximan a la verdadera realidad. O sea, yo puedo inferir cosas. Ya en algún momento en matemáticas se habla de cómo, de inferencias, de cómo puedo suponer que bajo estas condiciones va a pasar esto. Ya cada realidad puntual es distinta, pero puedo establecer como algunas regularidades si lo queremos ver. Ya, pero yo puedo hablar de la ecuación de continuidad en términos del área y del volumen. Pero aquí también puedo hablar en términos del volumen y el tiempo. También puedo establecer una relación entre ellas, ya que va a venir dada por esta expresión. El caudal volumétrico va a ser el cociente entre el volumen y el tiempo que demora en circular. Entonces tenemos una mirada que fue área de circulación por rapidez de salida o de entrada, ¿verdad? Y ahora estamos viendo otra mirada que es en el volumen que está circulando respecto del tiempo que demora en hacer la circulación. Entonces estamos mirando dos presentaciones desde veredas diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá yo tengo una tubería que tiene una cierta área, hay una cierta distancia, ¿cierto? Una longitud que tiene esta tubería por la cual va circulando y que se va moviendo a una cierta rapidez. Perdón. ¿Cómo se relacionan? Estamos diciendo que la ecuación de continuidad se mantiene fija. Entonces vamos a poder hacer
que sean sinónimos. Vamos a hacer algunos recuerdos. El volumen, como en cualquier figura geométrica, el volumen es área por longitud. El área, por ejemplo, de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? El volumen de un paralelepípedo es largo por ancho por alto. O sea, es lo mismo que el área del rectángulo, pero ponderado por esta otra nueva cara, este nuevo elemento. Entonces, si el volumen es área por longitud, por la distancia, yo digo, ¿cómo relaciono esto? Entonces me acuerdo de lo que hicimos el año pasado. Cuando yo hablaba de rapidez, decía que era la distancia recorrida y el tiempo que demoraba en recorrerla. Por lo tanto, yo voy a tomar esta expresión. Por favor. Voy a tomar esta expresión, la longitud por la cual va circulando y el tiempo que demora en circular, y lo voy a reescribir como rapidez. Por lo tanto, yo puedo tener una pregunta en virtud de estos elementos, del área de la figura por donde va circulando y la rapidez con que lo hace, o si conozco el volumen del caudal que va circulando y el tiempo que demora en hacer la circulación. ¿Qué pasa si la masa del fluido en movimiento no cambia? Como lo habíamos dicho, no hay fuga. La manguera por donde va circulando no tiene ningún punto donde se permita que haya una salida de agua o de fluido o del líquido que esté circulando que haga que dentro de la manguera o del elemento que estemos observando de la sección transversal cambie la masa. Nosotros este escenario existe y lo podemos ocupar en este contexto en que la masa se mantiene constante. La masa de fluido de la entrada es equivalente a la masa de fluido de salida, porque en la sección por donde va circulando no hay ninguna fuga que a mí me permita establecer lo contrario. Aquí, como esto ocurrió, como estamos viendo esta situación, hablamos de esta ecuación de continuidad. Pero, ¿qué pasa si el fluido es compresible? ¿Qué pasa si no es un fluido ideal? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener que hacer un análisis distinto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar en lo siguiente. La ecuación anterior, la que yo les mencioné, está pensada en un fluido incompresible, en un fluido ideal. Pero ahora vamos a mirar si ocurrió en ese contexto, cuando era incompresible, tenía esa forma. Vamos entonces a poder relacionar qué pasa con un verdadero fluido, un fluido compresible, como muchos hay. Vamos a tomar en consideración una porción de este tubo por donde van circulando las masas, ¿verdad? Vamos a tener un punto de entrada, vamos a tener un punto de salida, un área de inicio, un área de término. Y por cada una de estas áreas va a haber una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Como en este caso, el fluido es compresible, o sea, no es un fluido ideal, sino que tiene alguna diferencia, porque una de las características del fluido incompresible o del fluido ideal es que la densidad era la misma en todos los puntos. Entonces, si ustedes miran esta ecuación, yo tenía área 1 por rapidez 1, pero ahora le agrego su densidad, porque el fluido ya no es ideal, sino que es un fluido real. Si yo analizo la situación, me voy a dar cuenta que la ecuación de continuidad va a tener esta representación. Lo único que le voy a agregar son las densidades para entender que el fluido va a ir cambiando porque va a ser compresible. Si sale por una parte más angosta, obviamente va a irse apretando, entonces su densidad en ese punto es diferente a otro que tenga mayor espacio. ¿Ven? Si la sección del tubo disminuye, o sea, se mantiene lo que nosotros ya dijimos antes. Si el área es menor, la rapidez es mayor. Esto se mantiene constante. Lo tomamos de la ecuación de continuidad. Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con sus densidades? La densidad también tiene que jugar un rol en este lado para que esta situación se mantenga
constante. Y vamos a hacer ficción, ¿verdad? Habíamos dicho antes que aquí había un área de 5, una rapidez de 8, ¿verdad? Y vamos a decir que en este caso su densidad inicial fue de 3. Estamos haciendo ficción. Entonces vamos a multiplicar 3 por 5 por 8. Todo esto aquí me da 120, ¿verdad? Y habíamos dicho aquí, vamos a observar solamente esta información, que si el área disminuía antes, ¿cierto? La rapidez aumentaba, ¿verdad? Habíamos dicho que del 8 teníamos que ingresar al 20. Entonces yo digo, acá se mantiene esta situación constante. Menor área, o sea, mayor área, menor rapidez. Y ahora tengo menor área, mayor rapidez. Pero ¿y qué pasó con la densidad? Analicémoslo. Tengo 2 por 20 son 40, ¿verdad? Y en este caso la densidad para que se mantenga constante tiene que ser 3 también. Entonces en este caso la densidad la mantuvimos constante porque lo que variamos fueron los otros elementos. Pero pensemos que aquí me hubiese salido otra cosa. Hubiese salido, por ejemplo. Ay, no me deja escribir ahora. Espera. Aquí me hubiese salido un 10. ¿Cierto? Yo digo, no, la rapidez fue de 10. No fue de 20. Lo que se mantuvo constante fue otro elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que decir, 2 por 10 son 20. Y para llegar a ser 120, acá tiene que haber un 6. Entonces, disminuyó el área, aumentó la rapidez, pero en este caso, en este ejemplo virtual y ficticio que nosotros nos estamos inventando, también tuvo que haber una diferencia en la densidad. Si se fijaron, la densidad aumentó al doble. ¿Ya? Y así podemos ir jugando con estos elementos, porque acá estamos diciendo que el principio se mantiene, la masa de entrada es la misma de la salida, porque la tubería por donde va circulando no tiene perforaciones ni fisuras, pero ya no es un fluido ideal, sino que es un fluido irreal, por lo tanto lo que aparece como una nueva variable es su densidad. Esto explica por qué, por ejemplo, en una zona profunda de un río, si uno se va a lo profundo del río, que hay mayor área, la corriente es más lenta, versus la parte menos profunda, ¿cierto? Donde hay menor área y hay corriente como que fluye de distinta manera. Ya, estas son el por qué, si ustedes lo pensáramos, si quisiéramos analizar un caudal de un río, diríamos, oye, es que nos vamos a volver locos porque esto cambia constantemente, porque es algo natural, va sufriendo cambios. Pero podemos hacer el análisis porque tomamos como consideración esto de la ecuación de continuidad. También tenemos lo mismo cuando lo que les decía yo, el chorro de agua en un grifo. Si yo cambio la forma de la salida del agua, del pitutito de la salida, hay un aumento en la rapidez. Pero, la relación entre el volumen y el tiempo sigue siendo la misma, porque el agua sigue circulando de la misma manera, porque estamos asumiendo que en la cañería por donde viene circulando el agua no hay ninguna fisura. Por ejemplo, aquí, si un tubo de agua de 2 centímetros de diámetro se conecta a un tubo de 1 centímetro de diámetro, fíjense aquí, 2 centímetros de diámetro, yo le coloqué un pitutito y lo hago más delgadito. La rapidez de flujo es 4 veces mayor. Y esto lo podríamos calcular aquí, mediante esta ecuación. Entonces, si ustedes se fijan, cuando aquí hay mayor área, la rapidez como sale es distinta y aquí como que tiende a caer enseguida el agua. En cambio acá, como angostamos el lugar de la salida, sale más fuerte. Uno dice sale más fuerte a mayor velocidad, ¿cierto? Nos empezamos a moldear nuestro lenguaje a una forma más elegante y si nos fijamos alcanza mayor distancia.
Por eso que uno dice, hoy el chorro está fuerte. Y uno juega con esta, mi amor, uno juega con este como cambio en el pituto para que se pueda ir acomodando y vaya siendo más, no tan difícil. Ahí está, perdón, la expresión con la que vamos a trabajar. La relación entre la masa de fluido que circula y el tiempo es equivalente a la densidad del fluido por la relación entre el volumen y el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a poder ir haciendo ciertas regularidades. Aquí lo que le hablaba yo de la manguera. Con una boquilla en el extremo de la manguera, si yo le voy cambiando a estas formas, como ya le dije, como forma shower, forma jet, forma mist, que son las que tienen estas cositas, se disminuye el área de la sección, por lo tanto el fluido se consigue una salida más rápida. Si nosotros aquí, por ejemplo, si se fijan, este es como un chorro súper apretado, pero que sale bien fuerte. ¿Para qué lo ocupamos la mayoría de las mamás y de los papás en la casa? Cuando estamos limpiando. Por ejemplo, quedan sucias las baldosas, hay uno toma la manguera, lo coloca en este chorro, en el chorro jet, y va limpiando. Y de esa manera uno tiene que estar refregando ni nada, sino que como que la presión del agua, uno lo dice así, la presión del agua es la que me va ayudando a limpiar. Pero porque yo hablo de esta manera, porque es lo que conocía. Pero nosotros ahora podemos saber que fue donde angosté el área de la sección transversal de salida, hace que él salga la misma cantidad, porque la presión es la misma, la masa de líquido que fluye es la misma, solo que sale a una rapidez diferente. Y por eso se produce este efecto que me limpia de mejor manera. ¿Ve? Nosotros ahora podemos hablar de esta manera y podemos hacer este tipo de comentario en algún lugar. ¿Qué pasa ahora? Hemos visto que la velocidad aumenta, ¿cierto? Aumenta la velocidad cuando el área de salida se angosta o disminuye la velocidad cuando el área de salida se ensancha. Un incremento en la velocidad se puede deber a que haya una fuerza. Ya recuerden que hay una relación. Para acelerar el líquido que entra, la fuerza de empuje tiene que ir siendo mayor a la resistencia de la constricción. En otras palabras, yo les voy a mostrar ahora un dibujo donde hay 3 puntos, un punto A, un punto B y un punto C. Y para que esto anterior se cumpla, en A y en C tiene que haber mayor presión que en la parte B. El dibujo que tengo es el siguiente. Lo voy a cambiar aquí para que se vea mejor. Una tubería en un punto A, una tubería en un punto C, que estas zonas deben ser mayor que la que está aquí. Si se fijan, hay tubos insertados en estos puntos para avisar la diferencia. El nivel de fluido en el tubo, situado en la parte angosta, o sea, la parte de aquí, es más bajo que las otras áreas, ¿ya? Por lo tanto, por la diferencia de altura, la presión va a estar dada por esta expresión. Densidad, altura y gravedad terrestre, que nosotros ya conocíamos como lo que era presión hidroestática. Entonces, perdón, es que me están hablando un profesor, necesita ayuda con algo. Entonces, vamos a tener que se produce esta diferencia de presión por el tema de que estamos analizando un fluido ideal. Voy a dejar de compartir. Aparezco nuevamente. Entonces, hasta lo que vimos hoy día es lo que yo voy a contemplar en su próxima prueba. Ya nosotros ya hemos trabajado elementos como fluido ideal, sus características, línea de flujo. La semana pasada hablamos de flujo, ¿verdad? Y hoy día hablamos de ecuación de continuidad. Ya varios de los conceptos que estaban escritos yo se los fui diciendo, recuerden. Si es una menor área, sale a rapidez mayor, que si fuera una mayor área, que tiene rapidez menor para que el sistema se mantiene constante. Esto solo pasa en caso de que por la sección donde se esté circulando, ¿cierto? No hayan fugas
para que no me cambie esto, si no me aparecía el otro concepto, ¿verdad? Entonces, bien cuidadosos en la lectura porque las preguntas de fluidos, si ustedes se fijaron en la prueba pasada, son de conceptos, de análisis de información. Y aprovecho de avisar que, no sé si está aquí, alguien le puede avisar a Melanie, que Melanie está pendiente de su prueba anterior. Por lo tanto, tengo sus décimas por el mapa conceptual guardadas, ¿ya? Para que ella se pueda conectar hoy día y pueda rendir su prueba y yo se las pueda adjudicar. A los que me enviaron su actividad en la fecha, yo les aumenté la ponderación de las 5 décimas a su nota. Ya, entonces, por ejemplo, la Alani, voy a mirarla de ejemplo, había tenido un 6,5, con mis 5 décimas obtuvo la nota que ella buscaba. Y así todos quienes hicieron su tareita. Ya,